El decano del cuerpo cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, ha dicho que el cónclave empezará el próximo 7 de mayo. Una vez terminen, por supuesto, los novendiales o los 9 días de luto por el fallecimiento del Papa Francisco. Ya las reuniones de los cardenales son formales e informales. Para entender el contexto de lo que se está viviendo hoy en Roma, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra corresponsal permanente en Roma, Mariana Díaz. La muerte del Papa Francisco deja a la Iglesia Católica sin su máxima autoridad, dando paso a un camino complejo y hermético para elegir a su sucesor. Este martes ya comenzaron a llegar a Roma decenas de cardenales de todo el mundo para participar del funeral de Jorge Bergoglio, pero también para elegir al nuevo pontífice. Un ritual que por siglos se ha llevado a cabo bajo profundo secreto, pero que películas como Cónclave han acercado el proceso al público masivo. El trono está vacante. La audiencia de la película ganadora de un Oscar aumentó en un 283% tras la muerte del Papa Francisco. Solo un reflejo del interés mundial sobre lo que sucederá en la Capilla Sixtina cuando los cardenales se congreguen para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Un proceso que debería darse en los próximos 15 a 20 días. Hoy 21 de abril, son 15 días corridos. Por tanto, estaríamos hablando entre el 6 y el 7 de mayo. Para el cónclave del que seremos testigos en mayo, se estima que 135 cardenales de todo el mundo están capacitados para ser electores, con el único requisito de ser menores de 80 años. Pero 2 de ellos ya anunciaron que no participarán del proceso, disminuyendo la cantidad de asistentes a 133. Los participantes tienen prohibida toda comunicación con el exterior. Aparatos electrónicos, internet y periódicos no están permitidos, y la Policía Vaticana utiliza inhibidores de señal para hacer cumplir las normas. Hace no mucho, los poderes políticos ejercían presiones efectivas sobre los cardenales. Entonces, para separarlos un poquito de ese tipo de presiones, se configuró este aislamiento. Mediante una mezcla de discursos e intensos forcejeos políticos, los cardenales van reduciendo a los candidatos en sucesivas votaciones, con un máximo de 4 por día, hasta que uno de ellos obtenga una mayoría de 2/3. Los purpurados votan en papeletas que se queman en una chimenea al final de las sesiones. El humo negro indica que no se ha alcanzado un acuerdo. El blanco señala que un nuevo papa ha sido elegido. Se le pregunta al seleccionado si está dispuesto a aceptar el cargo. Si la respuesta es afirmativa, se le pide que elija su nombre papal. El pontífice es conducido a la Sala de las Lágrimas en la Capilla Sixtina, donde se viste con su nueva túnica blanca y zapatillas rojas, para ser presentado ante la multitud congregada desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro, con las famosas palabras Habemus Papam. Habemus Papam. Esa es la frase que es esperada, sobre todo por los seguidores de la Iglesia Católica y el mundo, para saber cuál va a ser el nuevo líder que va a conducir la Iglesia Católica. Sobre esto, por supuesto, que inmediato comienzan a tenderse posibilidades de favoritismo, hacia dónde podría ir, si vuelve a Italia, son muchas las cosas. Pero para entender las claves de este proceso, vamos a tomar contacto con Marcial Sánchez, especialista en las materias teológicas, doctor en teología. Marcial, muy buenas tardes, un gusto de verte y gracias por tu tiempo para esta tarde en El Mundo Hoy. Hola, Libardo, soy doctor en historia, Libardo. Sí. Por si acaso, que pusiste Claro. doctor en teología. Bueno, en la historia de la teología, puede ser un doctorado. Está bien. Un doctorado no. Marcial. Los teólogos pueden enojarse. No, está bien. Marcial, en esta línea, ¿qué es lo que vamos a esperar antes del 7 de mayo y qué vamos a esperar después del 7 de mayo cuando entren a la Capilla Sixtina? Es bien interesante la pregunta porque ya están pasando cosas en el Vaticano. Están pasando las famosas congregaciones que son previas al cónclave. Eso es lo que tenemos que primero conversar, Liba. Mira, hasta la fecha, las congregaciones generales previas al cónclave, que va a ser este 7 de mayo del 2025, ahora aquí a puertas, bueno, han contado con una participación, para que tú sepas, activa de los candidatos. Casi todos los cardenales y también los candidatos están yendo. Digo candidatos porque todos son candidatos, ¿ya? Quienes han abordado diversos temas cruciales para el futuro de la Iglesia. Esto es bien interesante. Aunque no se publica una lista completa
de los cardenales que han intervenido. Se sabe que en la tercera congregacional general, que fue celebrada el 24 de abril, hubo 34 cardenales que realizaron intervenciones. Y tú sabes que en la quinta congregación hubo 28, del 28 de abril hubo 20 intervenciones. Es decir, estamos cerca, de acuerdo, ya a unas 70 intervenciones. Ahora, ¿qué dicen ahí? Esto es bien importante. Se paran delante de sus pares y plantean, de acuerdo, temas que ya se sabe que se están discutiendo, como por ejemplo la sinodalidad, el financiamiento del Banco Vaticano, de acuerdo a los desafíos actuales que enfrenta la Iglesia, y también se han abordado cuestiones bastante complejas relacionadas con el tema de los abusos o las relaciones interreligiosas y también de acuerdo de la evangelización. Es decir, estamos frente a una etapa crucial en donde los cardenales, los que no se conocen, se empiezan a conocer, empiezan a observar, se empiezan a ver quiénes son y también empiezan a escucharse. Hay que recordar que Mario Bergoglio, cuando se presentó en las congregaciones, cuando lo eligieron papa, él plantea dentro de sus puntos de vista de cómo tiene que ser la Iglesia Católica en adelante, dijo que tenía que haber una reestructuración lo más amplia posible. Y eso es lo que hizo el Papa, ¿de acuerdo?, durante todo su pontificado. Se sabe que han habido algunos que están planteando, porque algunas de las intervenciones se han divulgado en medios como Vatican News, ¿de acuerdo?, que están planteando seguir dentro de la línea del Papa Francisco y profundizar. Más aún, hay algunos que están diciendo cuál es la intervención real que deberían tener los laicos y también las mujeres en el futuro de la Iglesia. Hay otros que están planteando que efectivamente la Iglesia Católica debería elegir a uno que esté en el mundo, como le dice, a las afueras de Europa, ¿de acuerdo? Que estén, por ejemplo, en el mundo del Asia, ¿de acuerdo? O también algunos están planteando que se vaya hacia el África. Hoy día, así de directo, están hoy día los planteamientos de los cardenales entre sus pares. Estas son las congregaciones previo al cónclave. Esto es muy importante y creo que es importante debido a que van marcando pauta, ¿de acuerdo? Van marcando pauta a lo que vendría en la votación. Estamos conversando con el doctor en historia, Marcial Sánchez, que nos está ayudando a entender esto. Tengo unas láminas, Marcial, para compartir contigo y con nuestros televidentes respecto a esto. Esperando al Papa, esa es la denominación que le hemos dado a este periodo en donde va a salir el nombre de quien va a suceder al Papa Francisco. En nuestra siguiente lámina lo que vamos a mostrar es cómo está la participación del catolicismo a nivel mundial. 1.406 millones de católicos en el mundo que representan el 17,67%. ¿Cuál es el desafío respecto al nivel global de la participación de la Iglesia Católica, Marcial? Bueno, lo que pasa es que el gran desafío de la Iglesia Católica son dos en tema de la evangelización. Primero es afianzar en donde están y no seguir cayendo en los guarismos, fundamentalmente en lo que es Europa y fundamentalmente también en algunos sectores de América Latina, inclusive, bueno, incluyendo obviamente Chile, que los guarismos han bajado mucho. Y por otro lado es que crezcan, de acuerdo, las personas creyentes, católicas, de acuerdo, en sectores en donde efectivamente ya está sucediendo eso. ¿Dónde sería eso? En África, que tiene grandes problemas ahí en África, el mundo cristiano en lo general, con el mundo islámico. ¿De acuerdo? Pero el mundo católico ha ido creciendo, fundamentalmente en lugares, por ejemplo, como Ghana, que después de una evangelización muy importante que se hizo en la época de los 80, donde hasta se tradujo la Biblia, por ejemplo, al Concomba, ¿de acuerdo? Que es una lengua de la zona, ¿de acuerdo? Y eso fue aprobado en su momento, es decir, se ha avanzado bastante en algunos países. Y por otro lado, ¿de acuerdo?, es el mundo del Asia. Y ahí fundamentalmente cobra mucha relevancia Filipinas, por ejemplo, que es uno de los grandes bastiones católicos del lugar. Pero al margen de eso, las relaciones que entabló el Papa Francisco con China fueron radicalmente interesantes en cuanto a que en China hay una iglesia oficial. Y esa iglesia oficial tiene la potestad de colocar ellos los obispos. Y el Papa
llegó a un acuerdo con ellos diciéndole que esa relación le competía al Vaticano. Entonces llegaron a una cantidad que podía efectivamente el Vaticano colocar, y también en acuerdo con el gobierno chino. Los tuyos, es importante eso porque dentro del gobierno chino existe lo que se llama la Iglesia del Silencio. Claro. De acuerdo que es una iglesia más bien clandestina. Los tuyos y los míos. Fue una transacción interesante. Te quiero mostrar un poco que es cómo está el mapa de las religiones a nivel global. El cristianismo, en donde ya dijimos que el catolicismo es la parte más importante, suma 2.400 millones. El Islam, 1.900 millones de personas. El hinduismo, 1.200 millones. En la siguiente lámina, esto es un poco para entender el fenómeno, y aquí viene un dato importante, Marcial. Es la parte de las vocaciones, que tú mencionabas muy bien en la transmisión del funeral del Papa Francisco la pasada madrugada del día sábado. Hoy, actualmente, la Iglesia tiene 406.996 sacerdotes, pero el año 2015 tenía 415.656, o sea, ha perdido 8.660. ¿Cómo se amarra la parte vocacional por parte del nuevo Papa, Marcial? La única forma de poder amarrarlo es, primero, que la Iglesia haga lo que tiene que hacer. La Iglesia Católica se ha visto muy impactada con todo este tema de los abusos de poder, de conciencia y sexuales dentro de la Iglesia. Lo primero, hay que ordenar la casa interna y terminar de ordenar la casa interna. Y para eso, yo creo que la Iglesia Católica, el próximo Papa, tiene que atreverse a invitar a los gobiernos a hacer investigación y colocar todos los antecedentes sobre la mesa, los archivos pertinentes en los países que pretendan hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque así lo dice el gobierno francés, así lo dicen los franceses católicos, después de la investigación que ellos tuvieron, donde salieron guarismos muy altos, números muy altos de abusos de menores, se sienten con la entereza de andar con la frente en alto. Yo creo que la Iglesia Católica tiene que estar con la frente en alto. Y lamentablemente hay países en donde todavía hay mucho dolor a la luz de todo lo que se ha ido conociendo. Y hay personas que no están dispuestas, ¿de acuerdo?, a acercarse nuevamente a la Iglesia. Y ahí está el tema de las vocaciones, porque efectivamente las vocaciones, al margen, como dicen vocare, significa llamado, al margen del llamado interno que tú puedas tener, es donde tú vas a canalizar ese llamado. Puedes canalizar ese llamado perfectamente en nuestra iglesia cristiana. Por lo tanto, y eso puede estar pasando hoy día con la Iglesia Católica, es decir y hacer. El próximo Papa tiene que decir y hacer. Ese es un elemento. Y el otro elemento tiene que ver también con la formación de los sacerdotes. Hoy día la formación de los sacerdotes, lamentablemente, el Papa Francisco les dijo: hay que cambiar la formación de los sacerdotes desde dentro. Los sacerdotes tienen que sentirse, de acuerdo, que son parte de un elemento, o mejor dicho, una institución que ayuda al prójimo y que está con el prójimo. Y para eso tienen que, de alguna forma, ser capaces de interrelacionarse con ellos mismos para poder entregarse a los demás. Es una cosa muy básica, pero eso no se ve reflejado muchas veces en las facultades de teología. Y el Papa eso le preocupaba. Entonces un joven que quiere estudiar o una mujer que quiere entrar a la vida religiosa, primero tiene que entrar a una institución que esté estable. Y lamentablemente la Iglesia Católica en varios países no se ve muy estable y se ve muy reñida con la verdad que se ha ido conociendo, y eso es muy lamentable. Por eso que tenemos una baja en las vocaciones. Más aún, tú podrías sacar también la cantidad de sacerdotes que se han ido al Estado laical. Son muchos los sacerdotes que se han ido al Estado laical después de todo lo que ha ido sucediendo o se ha ido conociendo en el seno intramuros. Claro, entonces uno se imagina que este cónclave que va a partir del 7 de mayo, aquí la apuesta, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, es cuánto va a durar este cónclave. Hay unos que han durado 33 meses para elegir a Gregorio X. Esto ocurrió en el siglo XIII. En el mismo siglo XIII se demoraron 27 meses para elegir a Celestino V. Pero ya más cerca, a Benedicto XVI lo eligieron en 2 días con 4 votaciones y al Papa Francisco en 2 días con 5 votaciones. En nuestra siguiente gráfica estamos conversando con el doctor en Historia, Marcial Sánchez. Marcial, por supuesto, nosotros hemos
tomado el pulso y son algunos de los nombres que se están dirimiendo, se están conversando. Pietro Parolin, Luis Antonio, Parolin es italiano, fue secretario de Estado, Luis Antonio Tagle de Filipinas, Peter Thorson de Ghana, Peter Erdoğan de Hungría y Matteo Zuppi. ¿Qué podemos decir de los nombres de los papábiles que suenan para ser elegido como el sucesor de Francisco? Es una pregunta interesante porque yo creo, siempre se dice que entran candidatos y salen cardenales, pero yo estoy en desacuerdo con esa observación. Hace 13 años atrás, cuando fue la elección de Francisco, las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora. Hoy día realmente hay una campaña de los laicos. Los laicos y las laicas, de acuerdo a nivel del mundo, tienen candidatos y lo están dando a conocer. Más aún, yo me he enterado que los mismos cardenales están recibiendo, de acuerdo a información, de cómo cómo está el pulso. Yo creo que hoy día los cardenales tienen que sentir y tienen que escuchar el pulso de la gente, el pulso de la feligresía. ¿Por qué? Porque Francisco llamó a la sinodalidad, significa una iglesia transversal, no una iglesia vertical. Por tanto, si es así, ellos deben estar al tanto de lo que está pensando la gente. Y ahí nosotros tenemos nombres que destacan, ¿de acuerdo? Y uno de los nombres que destaca por sobre otros, ¿de acuerdo?, es el cardenal filipino Luis Antonio Tagle. Luis Antonio Tagle, que es arzobispo emérito de Manila, y está considerado parte del ala progresista, y destaca por su sensibilidad hacia los marginados y un apoyo, pero irrestricto, a las reformas de Francisco. Si uno ha andado en las redes, te has dado cuenta que Luis Antonio Tagle, por ejemplo, se le ve cantando, se le ve con los jóvenes, y son los mismos laicos los que están subiendo eso. Es como una campaña, ¿ya? Y eso efectivamente es muy interesante lo que está pasando en este cónclave, o mejor dicho, en este previo cónclave. El otro es Matteo Maria Zuppi, que el arzobispo de Bolonia, que es muy cercano a la comunidad de San Egidio y es conocido, de acuerdo, por sus trabajos con los más pobres y su participación en los procesos de paz. Sabemos que el Papa lo manda, de acuerdo, en el proceso de paz entre Ucrania, buscando la paz entre Ucrania y Rusia. Pero al margen de eso, este es un hombre que trabaja con los pobres, este es un hombre que conoce el olor a la pobreza y que nadie le va a contar efectivamente el dolor del que no tiene. Ese es otro nombre interesante. Ahora, obviamente que también tenemos otro que es Pietro Parolin, ¿de acuerdo? Y Pietro Parolin, que es el secretario de Estado Vaticano, que es una figura de consenso, ¿de acuerdo?, entre los progresistas y los conservadores. Los anteriores que te nombré eran más bien progresistas. Este más bien es un hombre consenso. Se les ha llamado moderados o diplomáticos. Y tiene una extensa carrera diplomática, una experiencia en negociaciones internacionales. Es un nombre a tener en cuenta. Hay otro personaje, ¿de acuerdo?, que es Fernando Filoni, que es un italiano, ¿de acuerdo?, que el gran maestre de la Orden de Santo Sepulcro de Jerusalén. Tiene una experiencia diplomática con países como Sri Lanka, con Irán, el conocimiento de los asuntos de China y del Medio Oriente. Ese personaje también hay que tenerlo en cuenta, pero también están los otros, ¿de acuerdo?, que son los conservadores, y ahí tenemos obviamente a Gerhard Müller, de acuerdo, a Alemania, ¿de acuerdo?, y Raimund Bürger, ¿de acuerdo?, de Estados Unidos. Yo creo que son los que en estos momentos están sonando fuerte y además son los que de alguna u otra forma representan cada una de estas facciones. Marcial, acerquemos a Chile. Chile tiene 4 cardenales: Francisco Javier Errázuriz, el cardenal Aos, Fernando Chomalí y Sadi. Hay 3 que por edad no pueden votar, pueden dar vueltas ahí por el Vaticano, pero no van a poder entrar a la Capilla Sixtina. Solamente lo va a hacer el cardenal Chomalí. Uno diría, a Chomalí como que le faltó tiempo, porque lleva tan solo 4 meses de cardenal. ¿Sería eso? ¿Le faltó tiempo conocerse, que lo pudieran conocer como para poder jugar en las quinielas?
Es interesante la pregunta porque Chile, lamentablemente, con todo el tema que le sucedió, o no, mejor dicho, no lamentablemente, qué bueno, de acuerdo, lo que le sucedió, que el Papa también abrió todo el proceso. Al principio no estaba muy de acuerdo, no creía lo que podía pasar en este país con los abusos de conciencia, poderes sexuales, pero al saberse la realidad, de acuerdo a muchas diócesis, de los abusos que se cometían por parte de algunos sacerdotes, y como dijo el Papa en su momento, y le dijo a los obispos que ellos eran cómplices, ¿de acuerdo? Y más aún, eran que jugaban con la élite al final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde quedaba la iglesia chilena, esa iglesia del cardenal Raúl Silva? Se los dijo así, de directo. Bueno, cuando uno entra en esa dinámica, uno dice, bueno, ve a Ricardo Sati, que estuvo involucrado en una investigación, ve al cardenal Errázuriz también, que fue llamado a declarar en una investigación, ¿de acuerdo? Ve al cardenal Laos, que es un hombre que lo llamaron de transición y que hizo una gestión en la cual la verdad que no se le vio mucho, no lo digo yo, lo dicen los mismos sacerdotes, ¿de acuerdo?, que estuvieron a su cargo, un hombre más bien recatado, un hombre más bien callado, en fin, pero no tuvo mayor trascendencia. Y después viene Chomalí, y Chomalí es distinto. Chomalí es un hombre de las redes, un hombre que le gusta estar presente, un hombre que sabe perfectamente que tiene una gran responsabilidad en sus hombros. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene? No es subir los guarismos, no es eso, sino más bien afianzar la Iglesia Católica en el contexto de la realidad nacional. Y eso le ha costado un mundo y yo creo que ha ido avanzando. Bien, ese personaje, ¿de acuerdo?, es el único que puede entrar al cónclave. Y yo creo que él, dentro de sus fortalezas, es que no conoce. Yo creo que es súper interesante esto, porque en la medida que no conoce adentro, tiene la tranquilidad de poder estar planteando lo que él considere, conociendo a la gente, descubriendo además cómo funciona esto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando tú estás muy adentro, te sientes muy maniatado. Me da la sensación de que Monseñor Chomalí no está maniatado, y más aún, es un hombre, de acuerdo, que al no conocer bien el tema interno de la curia es muy difícil, de acuerdo, que pueda estar dentro de los papados. Y lo veo casi utópico. Pero, de acuerdo, eso también lo lleva a que él pueda efectivamente ayudar al próximo papa en el desarrollo de la iglesia que se quiera hacia adelante. Obviamente, si es que es elegido un papa más o menos que esté en la línea que él considera. Bueno, muchas gracias al doctor Marcial Sánchez, doctor en Historia. También sabe mucho de teología, como ustedes podrán deducir. Yo lo titulé de doctor en teología, de tanto que él sabe. Marcial, muchas gracias. Vamos a estar siguiendo este cónclave que parte el 7 de mayo. No sabemos cuánto va a durar. Los últimos tuvieron una extensión de 2 días, con 4 votaciones para Benedicto XVI y 5 votaciones para elegir al Papa Francisco. Vamos a ver cuánto tiempo tramitan al Espíritu Santo en el momento en que allí se apoye en la Capilla Sixtina para iluminar la votación de los cardenales. Muchas gracias, Marcial. Y hasta aquí llegamos a El Mundo Hoy. Vamos a seguir muy atentos a lo que elija el cónclave de los cardenales allí en la Capilla Sixtina en Roma. Muchas gracias por habernos acompañado con su sintonía en El Mundo Hoy.